¿Quiénes son los artistas visuales detrás de estas portadas? ¿Quiénes son los pintores? ¿Quiénes son los fotógrafos? ¿Quiénes son los diseñadores? Aquellos que se piensan la imagen, que en definitiva han creado y han construido lo que sería esta identidad. Entonces uno ve estos álbumes y estas portadas que lo vemos como clásicos, como imágenes clásicas, y las relacionamos generalmente solamente con el músico, con el grupo, con el proyecto musical, y no sabemos quién está detrás de esto. Y aquí los artistas visuales realmente han hecho parte de esta historia y han definido también la historia de la música. Pasamos entonces a un caso también muy importante, y este es el otro debut que escojo. Me parece un muy buen comienzo para una banda, y es el primer álbum de Kansas. Curiosamente, igual que en el caso de Emerson, Lake and Palmer, con el mismo nombre de la banda, con el nombre de Kansas. Qué gran álbum, qué manera de comenzar. Un álbum musicalmente muy poderoso, muy complejo, gran trabajo. Parece una banda que no está como que no estuviera comenzando. A mí me gusta mucho este álbum, y bueno, es el primer álbum de esta banda de rock progresivo, publicado en el 74 por la discográfica Kirshner Records, y que fue relanzado en el 2004 por Epic Records. Promocionado con una leyenda que decía Kansas is Coming. El trabajo visual de este álbum es pintado por John Stewart Curry, con un trabajo de diseño de Ed Lee, y es una pintura basada en el personaje John Brown. Vamos a ver entonces este trabajo de John Stewart Curry. Es muy interesante ver estos pintores y conocer todo su trabajo. Grandes pintores. John Stewart, que justamente nace en Kansas el 14 de noviembre de 1897 y muere en 1946. Fue un pintor estadounidense muy conocido por representar el estilo de vida de Kansas, y entonces es muy interesante que la banda Kansas escoja a un pintor oriundo de Kansas y característico de la cultura de Kansas. Fue uno de los principales representantes del regionalismo. Miren que las pinturas que vamos a ver ahorita son pinturas que además tienen que ver con esta noción de un realismo político, de un realismo social. A pesar de ser estadounidense, oriundo de Kansas, hay imágenes que relacionan mucho lo que sería el realismo socialista que se dio cuando la época de la Unión Soviética, y que capturaba toda esta cuestión de la región, de los personajes históricos y políticos de la región. Y era parte de un grupo de artistas que incluía a Thomas Hart Benson y a Grant Wood, quienes eran aclamados como los tres grandes pintores del regionalismo. Entonces tenemos en la portada de Kansas, esta portada que nos queda grabada en la mente, un pintor que es de los grandes representantes de lo que se llamó el regionalismo como movimiento de la pintura en Kansas. Este movimiento estaba asociado con el área del oeste del río Mississippi, llegando hasta Missouri y Kansas. El regionalismo como movimiento fue una respuesta a la centralización, que promovía la producción en masa y disminuía las características individuales. Entonces Curry mostraba en sus obras familias sobreviviendo a desastres naturales como una metáfora de los efectos de la Gran Depresión en el Medio Oeste. Entonces, muy importante para la huella, digamos, de lo que sería la historia también en términos de la historia estadounidense. Bueno, como pintor fue alentado para pintar animales. A los 2 años recibió su primera clase de arte y entró al Kansas City Art Institute, pero se transfirió al Art Institute de Chicago un mes más tarde y permaneció allí durante 2 años. En 1918 se matriculó en el Geneva College en Beaver Falls, en Pensilvania, y después de graduarse trabajó como ilustrador entre 1921 y 1926. Trabajó para varias revistas, incluyendo Boys Life, St. Nicholas, Country Gentleman y The Saturday Evening Post. En 1926, Curry pasó un año en París estudiando las obras de Courbet, de Gustave Courbet y de Daumier. Entonces, miren qué interesante, ya aquí empieza a tener como unas influencias. Regresa a los Estados Unidos y se sienta en Nueva York. Fue nombrado artista residente del Agricultural College de la Universidad de Wisconsin en Madison. Esto le permitió viajar por Wisconsin y promover el arte en las comunidades rurales. Como se dan cuenta, en relación todo el tiempo como con la población, digamos. Y aparte también participó en murales, fundamentalmente un mural en el Capitolio Estatal, y continuó su trabajo hasta que murió de un ataque cardíaco a los 48 años en el 46. Esto es importante porque hay un encargo que él recibe para la decoración pictórica de varias salas del Capitolio de Topeka,
en la capital del estado de Kansas. Y tenían que ser varias pinturas que representaran la historia de esas tierras y que plasmaran de alguna forma su presente y sus esperanzas de futuro. El caso es que Curry invirtió desde el año 37 hasta el 42 para terminar un conjunto de obras muy interesantes, pero entre todas ellas destaca este enorme lienzo titulado Trágico Prólogo. O sea, cuando ustedes vean la portada del álbum de Kansas, su primer álbum, están viendo una imagen que viene de la pintura sobre lienzo de este gran pintor Jon Stewart, cuyo título original es Trágico Prólogo. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Y qué vemos en la imagen entonces que decide tomar Kansas para su primer álbum? Dos bandos de sudistas y de abolicionistas enfrentados, que son fácilmente identificables por las banderas que los representan. Por supuesto que la actitud es como belicosa, como de conflicto, y están ubicados justo en el duro paisaje de Kansas, donde son habituales los tornados. De hecho, hay varias pinturas de Stewart donde él muestra los tornados, cosa que identifica este territorio de Kansas, y en este caso aparece justamente un tornado. Entonces miren qué buena selección la de esta banda por un tema de identidad de la banda y cómo también hay una revisión en la mayoría de estos proyectos musicales de la historia de la pintura y de las artes visuales. En Kansas son típicos los tornados, son también normales, comunes los incendios que afectan a los cultivos, tal como se representa en el mismo cuadro a la derecha. Ahí vemos entonces a estas dos bandas, y esta referencia que estoy tomando la tomo de una página publicada por Acer, una página de internet que se publicó el 5 de julio del 2019. Y aparece este personaje fundamental en esta imagen icónica de la historia musical de Kansas, y es John Brown. Y es lo más llamativo. ¿Quién es John Brown? Pues John Brown luchó en el bando abolicionista y se llegó a convertir en un gran héroe popular debido a la crudeza con la que combatió el esclavismo de los sudistas. De hecho, muchos lo consideraron uno de los provocadores de la guerra de secesión. Conocemos esa relación, ese conflicto entre el norte y el sur en Estados Unidos. Participó de muchos enfrentamientos, de matanzas, acompañados por sus hijos y por otros milicianos, fundamentalmente en 1856. Incluso más tarde, ya en el estado de Virginia, fue acusado de organizar una rebelión de los esclavos en el siglo XIX, en 1859, motivo por el que fue detenido y condenado a muerte. Entonces, muy importante todo lo que encontramos en la imagen de la portada de un álbum. Tenemos entonces que Curry es más conocido por sus pinturas al óleo y por los ciclos murales. Pinta imágenes, digamos, tradicionales, el bautismo de Kansas, fue una pintura muy elogiada por el New York Times y que valió la atención hacia este pintor, hacia Curry. Y ahí empieza a relacionarse con museos, con el Museo Whitney de Arte Americano en la ciudad de Nueva York, donde se establece como artista importante. En el bautismo de Kansas refleja lo que eran las tradiciones de algunas sectas religiosas que tenían bautismos al aire libre. Miren que todo el tiempo este pintor lo que hace es capturar, desde esa idea de regionalismo, tradiciones típicas de la cultura de su territorio. Uno podría pensar que las pinturas de Curry son pinturas prácticamente como huellas de, pues precisamente de la historia de su territorio, como un testimonio. Aquí tenemos más pinturas, miren la pincelada, miren la frescura, la relación con esta noción, sí, puede ser del realismo social, digamos, pero también hay elementos del impresionismo en la mancha, en la soltura de la mancha, en la frescura de la mancha. Veamos estas imágenes muy coloridas. Aquí hay un conocimiento muy importante pictórico de la materia, de la pintura, de los tonos. Si uno mira de cerca estas pinturas, les recomiendo acercarse a ellas. La textura misma en la pincelada, ¿no? La textura misma de la pintura como materia, la pintura como un elemento no solamente de color, sino matérico. Aquí tenemos más pinturas de este gran pintor, quien está entonces detrás de esa imagen que ahora queda en la historia de la música como el primer gran lanzamiento de Kansas en su debut.